Historia del periodismo en Cataluña y España. Referéndum constitucional del año 1978. Nuestro trabajo se ha centrado en el análisis de distintos diarios sobre la jornada de votación de la Constitución española del 6 de diciembre de 1978, día en el que millones de españoles fueron llamados a las urnas para ratificar el proyecto de Constitución, que obtuvo el sí por alrededor del 88% de los votos. Hemos escogido este tema ya que se trata de un punto muy importante en la historia de nuestro país. Esto se da porque tras la muerte de Franco es uno de los aspectos más importantes en la transición hacia la democracia. La transición hacia la democracia después del franquismo fue una época muy vigilada por parte de los medios de comunicación, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Países de alrededor de todo el mundo enviaron corresponsales a España para que vigilasen y comunicasen los avances que se producían en este territorio en su camino político hacia la democracia. Es por esto por lo que hemos considerado que se trataba de un muy buen tema de estudio. Es una manera en la que nosotros, que no pudimos vivir esa época, como futuros periodistas podemos ver cómo actuaron diferentes medios de comunicación de nuestro país a la hora de cubrir un evento de tal envergadura. De esta manera hemos analizado los siguientes diarios: El País y el ABC en cuanto a diarios nacionales y el Avui y el Diario Vasco por el lado de los diarios autonómicos. El periodo de análisis se sitúa en una semana antes del referéndum y una después de la celebración de este, ya que queríamos ver qué diarios seguían hablando del tema y qué otros diarios solo se centraban en tratarlo los días. Para realizar el análisis escogimos 4 diarios siguiendo un criterio. Queríamos escoger 2 que fuesen de ámbito nacional y 2 de ámbito autonómico. Además intentamos escoger aquellos que tuvieran una diferencia ideológica, por lo que finalmente escogimos El País, ABC, el Avui y el Diario Vasco. En el caso del diario El País, cabe destacar el hecho de que se ha considerado el primer periódico democrático español, ya que nació en mayo del año 1976 en plena transición española. Su ideología cercana a la izquierda, que había sido oprimida durante el régimen franquista, lo convirtió en una de las principales cabeceras del momento. En el periodo analizado podemos encontrar 3 aspectos relevantes que resumen la actuación del periódico en relación a la votación del referéndum constitucional. En primer lugar, podemos observar cómo El País realizó una campaña a favor del sí a la Constitución, publicando en portada el día 5 de diciembre una recomendación a sus lectores para que el voto fuera afirmativo. Un segundo aspecto es la cercanía ideológica entre El País y el Partido Socialista Obrero Español. En diversas ocasiones podemos ver fotografías en portada y de un tamaño considerable del político de izquierdas Felipe González, además de noticias apoyando, por ejemplo, su audiencia con el rey una vez se había aprobado la Constitución. Finalmente, es evidente que el periódico trató al monarca, el rey Juan Carlos, como un referente para el motor del cambio. Es preciso señalar que durante esa época muchos medios de comunicación adoptaron esta postura y taparon muchas informaciones que podían perjudicar a los Borbones. El día 7 de diciembre del año 1978 se anunciaba en El País, con una extensión de 3/4 partes de la portada, la Constitución aprobada, aunque con mayor índice de abstención de lo previsto. El periódico utilizó la ocasión para acompañar la victoria de la Constitución con una fotografía del monarca, el rey Juan Carlos, depositando su voto junto a la reina Sofía. Para el ABC hemos analizado las 2 ediciones que se publicaban ya entonces, la madrileña y la sevillana. En términos generales, ambas publicaciones mantienen una ideología común, aunque cada una aporta a las noticias una serie de matices. Los 2 diarios se mostraban partidarios de la votación del referéndum e incluso en cierto modo reivindicaban la importancia de la victoria del sí. La edición sevillana, cuando se trataba de hablar de las posturas contrarias al referéndum, hacía publicaciones más críticas y directas. Esto se ve reflejado en las noticias, artículos, relatos satíricos, etc., que publicaba en sus páginas. Se hacían generalizaciones sobre toda la población vasca al hablar de los atentados terroristas que se llevaban a cabo en el territorio, en lugar de denunciar únicamente a la entidad terrorista que lo realizaba. En la misma situación, la edición madrileña no acusaba a todos los vascos por estos acontecimientos, sino que directamente criticaba al conjunto de personas que ponían en práctica dichos acontecimientos delictivos. Otro aspecto en el que se diferencian ligeramente es en su posición en cuanto a la Iglesia. Ambos medios defienden las ideas de la Iglesia, pero la edición sevillana hacía un especial énfasis en dejar clara la postura de esta en cuanto al referéndum.
El día de la votación del referéndum, la edición sevillana del diario dedicó la portada entera para el acontecimiento. Como se puede observar, puso una fotografía de la ciudad de Sevilla con un titular encima: Constitución Española, aprobada por las Cortes el 31 de octubre de 1978. La mención al referéndum la hacen en pequeño. Con esto es como si dieran por hecho ya que la votación ganará el sí, cuando realmente la jornada decisiva para el resultado era esa misma en la que se publicaba. El mismo día, pero en la edición madrileña del ABC, también se dedicó la portada entera al referéndum. En este caso, la portada consiste en una caricatura en la cual se personifican todas las constituciones que han existido en la historia de España. En ella se representa la llegada de la actual Constitución. De nuevo, se da por hecho que el resultado de la votación será provechoso para los partidarios de la victoria del sí. Como ya sabemos, el diario Avui es un diario escrito en catalán que defiende el nacionalismo catalán y suele tratar temas como el Estatut d'Autonomía, la amnistía de los presos políticos, el autogobierno o la lengua catalana, tal como hemos ido explicando a lo largo del trabajo. De esta manera, el análisis nos muestra que durante los días clave sí hablaron y trataron el tema de la votación de la Constitución en su portada y en las páginas interiores. Sin embargo, al analizar las portadas y las páginas del diario de la semana anterior y posterior al evento, vemos que en la portada solo se habla de temas que afectan directamente a Cataluña. Y si se menciona el tema de la votación, no se posiciona en primer plano de la portada. Cabe destacar que, como hemos explicado, el Avui es un diario autonómico, nacionalista, por lo cual se entiende que estos sean sus principales temas tratados. En la portada del 7 de diciembre, día después de la votación del referéndum, observamos que abren el diario con una tabla en la parte superior que titulan La Constitución Española aprobada. Sin embargo, en esta tabla solo hay expuestas las cifras de las provincias de Cataluña, las de Valencia e Islas Baleares. En la parte inferior izquierda observamos una foto del presidente Tarradellas acudiendo a la votación de la Constitución y en la parte derecha insertan dos mapas bajo el título Una jornada poco conflictiva y expectante para Euskadi. En los mapas se exponen las cifras de participación y de votos afirmativos por provincias. El Diario Vasco es reconocido como uno de los periódicos que formaban parte de la prensa del movimiento de la dictadura de Francisco Franco. Tras analizar la semana anterior y posterior al 6 de diciembre de 1978, es obvio que la dirección del diario tenía una ideología de derechas y apoyaba a partidos como UCD o Alianza Popular. No expresan públicamente su postura en relación al referéndum constitucional, sino que defienden que todas las ideas son válidas y se centran más en el texto del Estatuto de Autonomía Vasco. Sin embargo, son críticos con la campaña a favor de la abstención por parte del Partido Nacionalista Vasco y la relacionan con la banda terrorista ETA y con implantar el miedo en la sociedad vasca. Teniendo en cuenta los artículos de opinión que publican, podemos decir que se trata de un diario defensor de la Iglesia Católica y de la monarquía borbónica. El día posterior a la votación, el periódico guipuzcoano dedicaba la mitad de la portada a la aprobación de la Constitución y la otra mitad a la gran abstención del País Vasco en la votación. La sección de opinión recogía una editorial del periódico, en la cual condena las excesivas campañas propagandísticas de cada una de las posturas, hace hincapié en relacionar la abstención con ETA y felicita a los que han acudido a las urnas. En conclusión, tras realizar el análisis de las 4 cabeceras, podemos decir que los periódicos autonómicos como el Avui y el Diario Vasco priorizan los textos de los estatutos de autonomía de Euskadi y Cataluña por delante de la votación del referéndum constitucional, mientras que los diarios generalistas ABC y El País acercan posturas con partidos políticos como UCD y PSOE y hacen campaña a favor del voto afirmativo.